minutos, lo anunciado, iniciamos nuestro reporte económico con el profesor Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico. Vamos a abordar un tema interesante con respecto al crecimiento económico de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. La primera gran noticia, que no es muy buena, pero hay que decirla, es que en el primer cuatrimestre de este año, de enero a abril, la producción ha caído 0.24% si hacemos una comparación contra el primer cuatrimestre de 2022. ¿Pero qué significa que caiga la producción? Que el PBI, cuya definición están viendo en pantalla, es un indicador que mide cuánto se produce y eso ha caído. Ahora, ¿qué efecto tiene eso en el ciudadano de a pie? El primer efecto que tiene la caída del PBI es que el empleo, digamos que por lo menos no aumenta, o sea, hace daño. Y si el empleo no aumenta, entonces la pobreza comienza a aumentar, porque lo que hace que la gente salga de la pobreza es la chamba. Cuando hay chamba, hay menos gente pobre. ¿Pero por qué está pasando esto? Hay varias razones, pero si uno mira los datos, la más importante es que la inversión privada viene cayendo desde el tercer trimestre de 2022. Entonces, si se invierte menos, se produce menos. Y si se produce menos, hay menos chamba, pero además hay un detalle más. Si se produce menos, si se vende menos, el gobierno recauda menos. Porque imagínense una empresa formal que vende, paga impuestos cuando vende, paga impuestos sobre las utilidades, pero si recauda menos, quiere decir que el Estado va a tener menos dinero para poder hacer programas sociales y ayuda a los más vulnerables, que debe ser el objetivo de todos, ¿no? Encima de todo esto se presenta una situación compleja con la posibilidad de un fenómeno del Niño cuya magnitud no conocemos, pero de todas maneras viene a complicar las cosas, ¿no? Entonces la situación nos llevaría a tener cierta cautela, a ahorrar lo que se pueda, los que pueden ahorrar, porque la situación es un poquito complicada, Jennifer, Jorge. Entonces, ¿qué hacemos para darle la vuelta a esto? Tiene que aumentar la inversión, desde la empresa más chiquitita hasta la más grande. Pero, ¿cómo se aumenta la inversión? Bueno, tiene que ser gente que esté dispuesta a apostar, porque hasta el más chiquitito, el negocio pequeñito, la bodeguita de la esquina, apuestan por el país. Entonces, lo que hay que hacer es darles la confianza suficiente para que apuesten por el país. El problema de fondo detrás de por qué la inversión no aumenta es por un problema de expectativas. ¿Qué significa esto? Que la gente se hace una idea que las cosas no están bien. El Perú es un país como deprimido en este momento. Entonces, cuando todo el mundo ve todo mal, nadie invierte. Y cuando nadie invierte, entonces la economía no se va a mover. Lo que tenemos que hacer un esfuerzo todos es porque la economía se comience a mover. Eso ahora es fundamental. En paralelo, el aumento de precios ya se está controlando. El precio del pollo se está estabilizando, el precio de los huevos va a tender a bajar, pero todavía no, por un tema de las gallinas ponedoras, todavía va a demorar la bajada en el precio del huevo, pero el pollo ya está bajando. Esas son buenas noticias que tenemos que celebrar, ¿no? No todo es malo en el Perú, pero obviamente la situación es complicada, Jennifer, Jorge. Muchas veces se habla de que la economía, digamos, estas alzas o fluctuaciones que se dan también tienen que ver con percepciones, porque las percepciones también generan confianza, ¿cierto? ¿Y qué tan importante es, digamos, el ámbito político y social de un país para que se genere precisamente esta confianza y esto incida en lo que usted ha explicado hace unos instantes? Gracias, Jorge. Es fundamental. A ver, todos los estudios empíricos que hay de otros países y del mismo Perú, ¿qué cosa muestran? Que cuando hay tranquilidad política y social, la inversión tiende a aumentar. Y cuando eso aumenta, entonces se genera todo el círculo virtuoso. Pero si alguien tiene miedo por lo que pase, digamos, va a haber, no sé, hay que decirlo, una protesta, por ejemplo, entonces no abro mi negocio, no sé qué cosa va a pasar políticamente, entonces no pido mi préstamo. Entonces la economía se va encogiendo. Lo que Perú requiere, Jorge, es una suerte de como un shock, un golpe de expectativas positivas. Es decir, hay que volver a creer para volver a crecer. Eso no es tarea fácil, porque estamos, como digo, en una situación pues, de turbulencia y siempre estamos un poco deprimidos, ¿no? Pero poco a poco hay que conseguirlo, porque al final del día lo que tenemos que hacer es reducir pobreza. Si Perú sigue con esta caída y seguimos a este ritmo en lo que queda del año, la pobreza este año va a aumentar. Va a aumentar de 27% a 29% más o menos. Estamos hablando de más de 500.000 de pobres más. Entonces, eso no está bien, hay que darle la vuelta y esa es tarea de todos, eso es claro.
Y que de hecho ya aumentó, ¿no? Los de hecho ya aumentó. 2022 han sido, pero tristes en ese sentido. Entre 2021 y 2022 aumentó en 684.000 personas. Y ese número se repetiría a menos que comencemos a crecer. Ahora, disculpa que te interrumpa, Jorge, pero claro, el tema de la confianza es importante, pero hay temas externos que también influyen. Sí. El niño. Se nos viene el niño, ¿no? El global, bueno, ya estamos ya en el costero. ¿Esto cómo podría afectar a estas expectativas que usted nos comenta? A ver, cuando ocurre el fenómeno del niño, los sectores que más se afectan son agricultura y pesca. Esos son los primeros. Pero las lluvias malogran carreteras, los huaicos malogran todo. Entonces, todo se para. Si uno hace el estudio del fenómeno del niño del año 1983, que fue el último más fuerte que hemos tenido, la producción cayó 11%, no 0.24%. Y ahí sí, no había chamba, no había nada. Entonces, los gobiernos regionales deben estar preparados, ya hay un decreto de emergencia para que puedan disponer de los recursos para poder proteger a sus lugares de un eventual fenómeno del niño fuerte, ¿no? Porque nadie sabe y con la naturaleza no se puede hacer nada más que mitigar el efecto, nada más. Así que esperemos que sea moderado, mejor, Jennifer. Mitigar con la prevención, ¿no? Con la prevención, exactamente, es fundamental. Gestión propiamente, la disposición de los presupuestos. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que hay que decir que dinero tienen. No es falta de dinero, es gestión. Claro, y se puede apelar a este argumento que he escuchado, por lo menos en algunas autoridades de gobiernos locales, referirse a que, claro, hay presupuesto, pero hay una especie de tramitología que se tiene que cumplir, que se tiene que cubrir, y por esa razón, claro, se tiene la plata, pero se demora mucho en los trámites. Pero ahora, como se han declarado digamos, en estado de emergencia, hay decretos de emergencia, esa tramitología se achica. Es decir, tienen que actuar rápido, porque se estimaría que el golpe fuerte, el fenómeno del niño, sería más o menos en septiembre, que está a la vuelta de la esquina, ahorita. 2 meses. Ahora, se ha dicho desde las autoridades que ya en prevención, en este momento no se puede hacer nada. Ahora más que nada es preparación. Bueno, es preparación para evitar el golpe, nada más. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias. Carlos, por favor. Muchísimas gracias por esta información que nos ha compartido el día de hoy. Al contrario, Jorge. Muy amable. Carlos Parodi ha estado con nosotros, estudiante universitario de la Pacífico. Bien, aquí terminamos nuestro reporte económico.